a dar información sobre las propiedades químicas de los compuestos orgánicos, pero de eso nos vamos a encargar como el resto de la materia. Esto lo tenemos que saber antes. Entonces, básicamente, ¿qué nos importa como propiedades físicas? Nos importa tener una idea del estado de agregación, ¿sí? O sea, sólido, líquido, gaseoso, para lo cual tenemos que ver cuál va a ser. Vamos a estudiar la influencia en el punto de fusión y el punto de ebullición, y la solubilidad. En general lo que nos va a importar es la solubilidad acuosa como cuestión principal, y después vamos a suponer que los compuestos orgánicos se disuelven en solventes orgánicos. ¿Está bien? ¿Por qué nos sirve el asunto de la solubilidad acuosa? Bueno, en primero porque un compuesto orgánico que sea moderadamente soluble en agua va a poder interactuar con materiales de los Número dos, ¿dónde se disuelve un compuesto? Me da posibilidad de separarlo, ¿sí? Si yo tengo una mezcla de compuestos, por ejemplo, azúcar y naftalina, ¿sí? Yo puedo tratar esa mezcla de sólidos con una mezcla de solventes, agua y cloroformo. Y yo sé que el azúcar se va a disolver en el agua y la naftalina se va a disolver en el cloroformo. Como el agua y el cloroformo no se mezclan, ¿sí? Puedo separarlos usando una ampolla de decantación y voy a tener la naftalina en el cloroformo y el azúcar en el agua y los separé, ¿sí? Que de otra manera hubiese sido muy difícil. Entonces, las propiedades físicas van a estar determinadas por varios factores. Uno de ellos es el tamaño de la molécula, ¿sí? En general, cuanto más grande una molécula, más difícil la fusión y más difícil la ebullición, ¿sí? Porque para poder fundir un material, para poder pasarlo a la fase gas, lo que tenemos que hacer es hacer que se mueva mucho. ¿Está bien? Y cuesta más hacer mover algo grande que algo pequeño. Entonces, cuanto más grande la molécula, mayor el punto de fusión, mayor el punto de ebullición. Eso es lo que esperamos. Y en general, menor la solubilidad acuosa, ¿sí? Salvo que sea una molécula que se parezca mucho al agua por algún lado, en cuyo caso vamos a estar bien de solubilidad. Si nos vamos al detalle de cómo está formada la molécula, nos van a importar los efectos electrónicos. Ustedes conocen la escala de electronegatividad. Acuérdense que la electronegatividad no es una propiedad atómica, es una propiedad que uno define en los compuestos, ¿sí? Y por lo tanto es una propiedad que cada autor la puede reportar como ligeramente distinta. La escala de electronegatividad más famosa es la escala de Pauling, ¿sí? Que le da al flúor un valor de 4 y por comparación va sacando la electronegatividad de los otros elementos. ¿Qué nos dice la electronegatividad, de alguna manera? Imagínense que tenemos dos átomos enlazados, ¿sí? Y nosotros decimos que están compartiendo electrones, ¿sí? O sea, estos electrones tienen una densidad elevada de probabilidad de ser encontrados en el espacio, en la línea de enlace, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la distribución de estos electrones? ¿Es así? ¿Es una gaussiana centrada en el medio del enlace? En ese caso, suponemos que la electronegatividad de X y Y son iguales, ¿sí? Y este enlace es un enlace covalente apolar. Ahora, si los electrones están con más probabilidad de ser encontrados cerca de Y que de X, decimos que Y es más electronegativo que X, y decimos que este enlace es un enlace covalente polar. ¿Sí? Y podríamos decir que acá hay una diferencial de carga negativa y acá hay una diferencial de carga positiva. O sea, las cargas positivas de este núcleo no están totalmente apantalladas por los electrones, porque los electrones están lejos, ¿sí? Y acá hay demasiados electrones para que se apantalle la carga nuclear externa.
Pero lo que le otorga polaridad a las moléculas no es la diferencia de electronegatividad, es el momento dipolar de enlace. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque si no nos pensaríamos que siempre los compuestos de carbono unido oxígeno van a ser siempre los enlaces más polares y los carbono unido a, no sé, yodo no lo van a hacer. Y eso es mentira. ¿Sí? El momento dipolar considera la diferencia que hay en la distribución de cargas, pero también la distancia en la que se produce esa diferencia. Vamos a mirar unos números. Los momentos dipolares de enlace de átomos unidos a hidrógeno son, por ejemplo, el flúor y el oxígeno, los dipolos más grandes, seguidos por el nitrógeno y el cloro. Y después el momento dipolar hidrógeno-yodo, que es casi igual al momento dipolar hidrógeno-carbono. A ver, el yodo tiene la misma electronegatividad que el carbono, entonces tiene sentido. Pero si miramos los enlaces con carbono, van a ver que, por ejemplo, el momento dipolar de los enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno es relativamente pequeño cuando lo comparamos con los momentos dipolares carbono-halógeno. ¿Sí? Y acá el momento dipolar carbono-yodo, fíjense que es mucho más grande que el carbono-oxígeno. Eso pareciera ir en contra de la escala que teníamos de polaridad. Pero ¿cuál es la explicación? Los enlaces carbono-yodo son larguísimos. ¿Sí? Primero, todos los enlaces de carbono son más largos que los enlaces del hidrógeno. ¿Sí? Así que el efecto de la distancia se va a notar más en los enlaces de carbono. Y después, ¿cuál es el tema? Nitrógeno, oxígeno están al lado del carbono. ¿Está bien? Están en el mismo periodo. Entonces, fíjense que acá pasamos de nitrógeno, oxígeno a flúor. El flúor es el que realmente demuestra la enorme negatividad que tiene. Pero todos estos enlaces, carbono, nitrógeno, carbono, oxígeno, carbono, flúor, tienen más o menos la misma distancia. El enlace carbono-cloro, el cloro está en el periodo siguiente, es mucho más largo que el enlace carbono-flúor. El enlace carbono-bromo es más largo todavía y el enlace carbono-yodo es larguísimo en comparación. Entonces, la diferencia de momento dipolar pesa mucho más, perdón, la diferencia de electronegatividad pesa mucho más para enlaces largos que para enlaces cortos. Ahora, si yo analizo el momento dipolar de un enlace a una molécula, me estoy comiendo un montón de información. ¿Sí? El momento dipolar que a mí me interesa es el de toda la molécula. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un carbono hidrolizado Sp. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de enlace es de 180 grados. ¿Está bien? Acá yo tengo dos dipolos, carbono-oxígeno, carbono-oxígeno. ¿Sí? Si yo congelo esa molécula, en la situación en que los dos enlaces son iguales, tienen el mismo momento dipolar y apuntan en sentidos opuestos, esa molécula es apolar. ¿Está bien? Después resulta que la molécula termina no siendo apolar porque los enlaces están vibrando. ¿Está bien? Los enlaces no están clavados en la longitud de enlace. ¿Se acuerdan del potencial de Morse que les mostré la vez pasada? Esto, la definición de longitud de enlace. La longitud de enlace oscila en una serie de valores cerca de la mínima energía. ¿Está bien? Entonces, si el estiramiento de los dos oxígenos no es sincrónico, voy a tener momentos dipolares que duran fracciones de tiempo. Pero la molécula en promedio es apolar. Fíjense que yo lo que les dije fue que tienen la misma magnitud y dirección y sentidos opuestos, o sea que los estoy sumando como vectores.
¿Está bien? Los momentos dipolares de enlace son vectores. Y la suma de todos los momentos dipolares de enlace me da el momento dipolar de la molécula. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, básicamente para hablar de solubilidad en agua. Cuanto más polar sea la molécula, más fácil va a ser que se disuelva en agua. El agua es un solvente que llamamos polar. Acá tiene un ejemplo de cómo habría que calcular el momento dipolar para la molécula de formaldehído y para el dióxido de carbono. Fíjense que tenemos un momento dipolar grande, carbono-oxígeno, pero también tenemos dos momentos dipolares pequeños, hidrógeno-carbono, ¿sí? Que como tienen una componente en la misma dirección, se van a sumar y van a contribuir a mayor momento dipolar de la molécula. ¿Sí? La unidad en la que se mide el momento dipolar es Debye, que debe ser una persona que investigó mucho esto. ¿Para qué me sirve también tener una idea del momento dipolar? Si yo considero que los dipolos moleculares se pueden ordenar en un sentido cabeza-cola, 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 ¿sí? O sea, que la parte negativa de la molécula va a orientarse hacia la parte positiva de otra molécula, ¿sí? Ahí tenemos una interacción entre cargas que va a hacer que esas moléculas estén asociadas. Si la molécula no tiene momento dipolar, esa interacción entre cargas desaparece, ¿sí? Entonces, mayor polaridad de la molécula siempre me va a conducir a mayor punto de ebullición y mayor punto de fusión por las interacciones intermoleculares, ¿sí? Siempre que piensen en punto de fusión y punto de ebullición, tienen que pensar qué tanto quieren estar juntas esas moléculas. Y hay que pensar en interacciones entre moléculas del mismo tipo. ¿Qué estabiliza una estructura cristalina? ¿Qué estabiliza un líquido? Etc. Cuando piensen en solubilidad, en cambio, tienen que pensar tres cosas al mismo tiempo. Tienen que pensar qué tanto le gusta estar a las moléculas consigo sigmas, qué tanto le gusta estar a las moléculas con el agua, y qué tanto le gusta estar al agua consigo sigma. Consigo misma, ¿no? Después no me... ¿Sí? Entonces, si la energía que yo gano, ¿sí?, rodeando la molécula de moléculas de agua es mayor que la energía que yo pierdo separando las moléculas y separando las moléculas de agua, ese compuesto será soluble. ¿Sí? No es solamente una cosa de qué también se va a llevar la molécula con el agua, es cuánta energía tengo que poner para romper el retículo cristalino de esta molécula o para separar las moléculas en el estado líquido. De efectos inductivos y mesoméricos vamos a hablar en la unidad de reactividad. El tema de forma de las moléculas ya lo habíamos tratado la clase pasada, vamos a revisarlo frecuentemente. Tenemos el átomo tetraédrico con ángulos de enlace de 109 grados y medio, tenemos el átomo trigonal con ángulos de enlace cercanos a los 120 grados, y tenemos el átomo de carbono digonal con ángulos de enlace cercanos a los 180 grados. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el enlace entre átomos sp3, el enlace simple, es un enlace que tiene simetría cilíndrica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo girar un grupo en la punta del enlace con respecto al otro. Cilíndrica. Cuando es un halógeno no me importa, porque el halógeno no está unido a nada. ¿Sí? Pero cuando es algo que sí tiene algo unido, imagínense un oxidrilo. El oxidrilo tiene un hidrógeno que sale así más o menos a 109 grados también. ¿Sí? Si yo giro en torno a este enlace, ese hidrógeno va a hacer este movimiento, ¿no? Va a estar apuntando para arriba, para abajo, para atrás del plano del pizarrón, para adelante del plano del pizarrón. Eso en general no me importa en lo más mínimo. Lo que me importa es cuando tengo dos carbonos enlazados. Fíjense que se usa una convención de cuñas, se llama,
¿sí? Estas cuñas implican tridimensionalidad. ¿Sí? Cuando vean cuñas, sospechen. ¿Sí? Alguien está intentando hacer algo terrible. Ver las moléculas entre ellas. Las convenciones de tridimensionalidad son convenciones, ¿no? Yo dibujo esto así. Y ustedes dicen que es un cubo, ¿no? Bueno, si fuera todo igual sería un cubo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ustedes conocen la convención de la perspectiva, que dice que cuando yo hago estas líneas así oblicuas, significa que hay algo que va para atrás. ¿Está bien? Y ustedes ven esto y ven un cubo. Bueno. Cuando ustedes ven las cuñas, voy a intentar reproducir lo que dice ahí, una cuña llena significa que este enlace viene para adelante. Una cuña punteada significa que el enlace va para atrás. Y ninguna cuña significa que el enlace está en el plano del pizarrón. Yo cuando dibujo en el pizarrón no voy a hacer las cuñas llenas porque pierdo demasiado tiempo pintándolas. Las voy a hacer llenas de blanco, ¿sí? Ustedes tienen que interpretarlas como una cuña llena. Y la punteadita. Acá es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que este hidrógeno está enfrente de este hidrógeno está enfrente de este, y este hidrógeno está enfrente de este. ¿Qué quiere decir? Que sus enlaces tienen una componente paralela. ¿Está bien? Si yo giro en torno a este enlace, disculpen que me detenga tanto en esto, pero después en el análisis conformacional lo vamos a usar. Si yo giro en torno a este enlace, puedo llegar a esta situación. Como que lo está torciendo así, pero de otro lado. Sí, es como que este lo llevé para arriba, sigue estando adelante, ¿no? Pero estaba así y lo llevé así. Entonces este ahora me quedó en el plano del pizarrón, hacia abajo, y este me quedó apuntando para atrás. ¿Sí? Estoy haciendo este movimiento. ¿Está bien? Ahora, este enlace, este hidrógeno, no tiene nada enfrente. ¿Sí? Este hidrógeno ve dos hidrógenos así. ¿Está bien? Bueno, la posibilidad de girar en torno a los enlaces me hace que las moléculas sean conformacionalmente flexibles. ¿Sí? Para el metano no me importa, o sea, este giro es como el giro de una tuerca en un tornillo, no cambia realmente la forma. Pero imagínense un compuesto como este. ¿Sí? Si yo puedo girar en torno a cualquiera de estos enlaces, puedo tener distintas disposiciones espaciales, como por ejemplo, ¿cuánto es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? En el estado líquido esto mucho no me importa. ¿Sí? En el estado sólido, ¿qué les parece que va a ser más fácil de empacar en un sólido cristalino? ¿Esta conformación o esta conformación? El arriba. Esto, básicamente, porque es como, se apilarían como chapas acanaladas, ¿no? Entonces, esto tiene dos conclusiones. Primero, los alcanos muy largos, ¿sí? Cuando cristalizan en esta forma. Y segundo, es muy difícil hacerlos cristalizar. Porque de alguna manera tengo que convencer a todas las moléculas que tengan la misma conformación para que entren en un cristal que sea ordenado. ¿Sí? Un ejemplo de alcano de cadena larga es, por ejemplo, la parafina.
parafina con la que se hacen las velas. ¿Sí? ¿Ustedes dirían que la vela es un sólido cristalino? ¿Tiene aspecto de ser un sólido cristalino? Es un sólido amorfo. ¿Está bien? Se lo puede hacer cristalizar, pero tenemos cosas mejores que hacer. Entonces, el enlace simple tiene esta posibilidad de rotación. El enlace doble, ¿recuerdan que teníamos este solapamiento pi de costado? Yo no puedo rotar ese enlace sin hacer que esos lóbulos P puros pasen a estar 90 grados el uno del otro. ¿Sí? Cuando están paralelos, se solapan, forman el enlace. Cuando están a 90 grados, no se solapan nada y el enlace está roto. ¿Está bien? O sea que para girar en torno a un enlace doble, yo tengo que darle una energía a la molécula equivalente a la energía de disociación del enlace pi. ¿Está bien? Entonces, los enlaces dobles no rotan libremente. ¿Sí? O lo hacen con energías de activación muy altas. Bueno, entonces acá tienen la definición de las propiedades físicas, que son los cambios que vamos a hacer sobre una sustancia sin que haya cambio químico. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije en la primera clase? Que al principio se pensó que los compuestos orgánicos tenían algo especial, porque cuando uno los fundía no recuperaba lo mismo. Y habíamos dicho que, bueno, de verdad, además de fundirlo, había operado un cambio químico, por eso no recuperaba lo mismo. Esto pasa con las sustancias que son más complejas. ¿Sí? Yo la hago, la fundo, la congelo, la evaporo, la condenso y siempre tengo agua. Yo quiero hacer eso con la molécula de glucosa, en general termino con caramelo. ¿Está bien? Hay moléculas orgánicas que se portan re bien y se pueden fundir y volver a cristalizar y se pueden destilar y condensar y no pasa nada. Y hay algunas que se hacen caucho. Es incorrecto, estamos en una clase de química. Se hacen alquitrán. ¿Sí? Hay cosas que uno las quiere destilar, destilan bárbaro. Hay cosas que uno las quiere destilar y termina con el valor de destilación todo pegado con líquido negro en el fondo que cuesta mucho lavar. Alquitrán. Entonces, cuando hacemos la transición sólido-líquido, lo que estamos haciendo es romper las estructuras reticulares del cristal. Le estamos dando energía cinética a las moléculas que están formando el cristal. Esas moléculas, en el cristal solamente pueden vibrar, ¿no? No hay movimiento relativo, esa es la definición de un sólido. Una molécula no se mueve con respecto a otra. Pero les doy energía, las hago vibrar, hasta que tienen tanta energía que pueden separarse las unas de otras. Empiezo a tener movimiento relativo en la molécula con respecto a otra, el cristal ese se convirtió en un fluido, en un líquido. Entonces, en la transición sólido-líquido, me importan los momentos dipolares, me importan los momentos dipolares, me importan la fuerza del horno, me importan la fuerza del horno. Pero lo que más me importa, no lo que más me importa, una cosa que tengo que tener siempre en cuenta es la forma. ¿Sí? Hay formas que son más fáciles de empaquetar que otras. Recién lo dijimos, el alcano en zigzag contra el alcano enroscado es más fácil de empaquetar. ¿Sí? El pan-nitrofenol es más fácil de empaquetar que el metanitrofenol, porque es más simétrico, ¿no? ¿Están de acuerdo que el pan es más simétrico que el meta? Sí. Entonces es más fácil meter esto en un retículo cristalino o meter esto en un retículo cristalino. ¿Sí? Si fuera solamente por factores de forma, yo diría que este tiene que tener un punto de fusión superior a este. ¿Sí? Además tiene más momento dipolar, otra cantidad de cosas, termina teniendo mayor punto de fusión. Cuando paso de líquido a gas, la idea es la misma. ¿Sí? Yo ahora tengo las moléculas que se mueven unas con respecto de otras en el seno del líquido, pero yo les tengo que dar energía suficiente como para que se separen. ¿Sí?
Ahora sí se van a separar, quiero romper interacciones que son más débiles que la covalente, pero son interacciones cohesivas. ¿Sí? Ahora me importa mucho más, por ejemplo, la polaridad y mucho menos la forma. ¿Sí? Porque ya se están moviendo unas con respecto a otras, no están ordenaditas. ¿Está bien? Y cuando hablamos de solubilidad, fíjense que cuando disolvemos algo, estamos haciendo algo muy parecido a cuando fundimos algo, ¿no? Imagínense, ustedes tienen cloruro de sodio, le meten agua, el agua solvata los cationes sodio, solvata los cationes cloruro y pueden estar separados en la solución acuosa. ¿Sí? Si yo quiero separar los que vienen sodio y los que vienen cloruro sin agua, aplicando calor, tengo que fundir la sal, eso ocurre a 350 grados, o llevarla al punto de ebullición, que no sé a qué temperatura ocurre si es posible. Mientras que yo puedo disolver cloruro de sodio a temperatura ambiente, sin calentar. Ahí el agua está formando enlaces con el soluto, que están compensando los enlaces soluto-soluto que estoy rompiendo. ¿Está bien? Cuando no tengo un medio disolvente, la única forma en que puedo romper esos enlaces soluto-soluto, molécula-molécula de cristal, es entregando energía. Tenemos otras propiedades físicas, de las cuales vamos a empezar de una sola, porque vamos a empezar a hablar de espectroscopía, que son más difíciles de racionalizar, pero que lo vamos a terminar haciendo para el final de la clase. Y el comportamiento cromatográfico, del cual hablaremos más cerca al final de la materia cuando tengan el laboratorio. Bueno, punto de fusión, esto ya saben lo que es, ¿no? La transición de fase sólido-líquido cuando la presión externa es una atmósfera. Si la presión externa no es una atmósfera, hablamos de temperatura de fusión. Punto de fusión, condiciones normales, ¿no? Que la temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas, ¿lo tienen? ¿Sí? Bien. Entonces, el punto de fusión va a aumentar con la masa de las moléculas. Por ejemplo, el tetrafluormetano tiene el punto de fusión más bajo que el tetraiodometano. ¿Por qué? Porque el yodo es más pesado. Nada más. La existencia de interacciones atractivas entre ellas, cuanto más interacciones atractivas, más difícil va a ser separarlas, por lo tanto más alto el punto de fusión. La simetría de la misma. Y básicamente eso. Esto es punto de ebullición, ¿no? Punto de ebullición es la temperatura de la transición líquido-gas. Es fuertemente influenciado por la presión externa. ¿Sí? Hay un experimento muy lindo donde uno hace vacío en una ampolla, uno genera un vacío calentando dentro de una ampolla de calentación con agua, luego la cierra, la presión cae, porque el aire caliente ocupa más espacio que el aire frío, y el agua se pone a hervir dentro de la ampolla, y uno lo tiene en la mano, ¿sí? Se puede hervir agua a temperatura ambiente si uno baja lo suficiente la presión externa. Entonces, nadie controla la presión cuando está haciendo la toma de un punto de fusión, ¿sí? Cambia infinitesimalmente el punto de fusión de la presión externa. En cambio, para hacer una buena medida de punto de ebullición hay que estar seguro de que tenemos la presión de una atmósfera o hacer la corrección correspondiente. Fíjense que acá, ¿qué me está faltando? Lo de la forma, porque ahora ya lo de la facilidad de empaquetarse. Pero usted había hablado también del tamaño. Sí. Eso era Mayor tamaño y mayor masa molecular. Sí. Ah, ok. ¿Sí? Como la temperatura es, por esto digo, que tengan claro que la temperatura es una medida de la energía cinética media. La energía cinética va como un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Cuanto más masa tiene, más energía voy a necesitar para poder levantar esa energía.
Bueno, acá tenemos puntos de fusión y puntos de ebullición de los primeros 8 ácidos carboxílicos. Fíjense que los puntos de fusión, esto sería fórmico, acético, propanoico, butanoico, pentanoico, está faltando uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, del metanoico al octanoico, ¿ok? Uno dice, bueno, la masa está aumentando, entonces tendría que estar aumentando el punto de fusión. Sí, pero resulta que la masa está aumentando, pero la facilidad de empaque está cambiando todo el tiempo, ¿sí? El ácido fórmico es cierto, es muy liviano, es muy chiquito, pero al mismo tiempo como es chiquito es fácil acomodarlo, ¿sí? El ácido acético es un poquito más pesado, pero ya no es tan fácil acomodarlo. El ácido propiónico ya es bastante más pesado, pero es cada vez más difícil de acomodarlo. Entonces es como que las dos tendencias van una contra la otra. En cambio, el punto de ebullición, que no depende del factor forma, aumenta, ¿sí? ¿Qué tenemos en los ácidos carboxílicos? Y tenemos los puentes de hidrógeno que se pueden tender entre dos ácidos, ¿sí? Y de cada ácido consigo mismo, ¿sí? Pero eso es frecuente, es común a todos, ¿sí? Entonces, eso realmente no cambia. Lo saco de la ecuación porque le pasa a todas las moléculas. A todos los ácidos carboxílicos, como son el mismo grupo funcional, van a tener la misma interacción debido al grupo funcional. Entonces, ¿qué estoy cambiando realmente? La longitud de cadena. Y al cambiar la longitud de cadena estoy aumentando la masa. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico de puntos de ebullición de alcanos, alquenos, ésteres, aloalcanos, aldehídos, cetonas, alcoholes, ácidos carboxílicos como función de su masa molar. ¿Sí? Yo que lo puedo leer les cuento que esta línea, la más alta, corresponde a los ácidos carboxílicos. Y la segunda más alta, a los alcoholes. ¿Sí? Que fíjense que son moléculas que pueden formar puente de hidrógeno. Ahora vamos a definir un poquito más que es el puente de hidrógeno, pero ustedes ya lo conocen, ¿no? Bien. Después acá están las cetonas y los aldehídos, ¿sí? O sea, estos dos tienen grupos funcionales con OH. Estos dos tienen grupos funcionales con carbonilo. Y acá abajo, todos mezclados, están los alcanos, los cloroalcanos, los alquenos y los éteres. ¿Está bien? Entonces, esto no es para que lo memoricen, pero saquen una tendencia general. ¿Sí? A igualdad de masa molecular, ¿sí? Y si no tenemos ningún factor estructural que nos cambie mucho las cosas, a igualdad de masa molecular, un ácido carboxílico va a tener un punto de ebullición más alto que un alcohol, que a su vez va a ser más alto que un compuesto carbonílico, ya sea aldehído o cetona, y todo lo otro va a estar más abajo. ¿Está bien? Bueno, no están las aminas acá que faltarían. Las aminas caerían más o menos entre los alcoholes y los carbonílicos. La solubilidad en general se expresa con un número. ¿Sí? La solubilidad es básicamente cuál es la concentración de la solución saturada, pero está expresado de una forma bastante molesta. Es la cantidad máxima de soluto que soporta 100 gramos de agua a una temperatura dada. Entonces, cuando ustedes le digan que la solubilidad de la sal de mesa en agua es de 35, ustedes tienen que decir 35 gramos cada 100 gramos de agua. ¿Sí? Fíjense que termina no siendo, o sea, es una solución, no le está dando el porcentaje en peso, ¿está bien? Bueno, pero por ahí tengo 135 gramos de solución, hay que hacer la cuenta. La solubilidad me va a reflejar las interacciones cohesivas que tenga la sustancia con el agua y en qué medida superan las interacciones cohesivas que tiene el agua consigo misma y la sustancia consigo misma. ¿Sí? Son esas tres cosas que uno tiene que
considero. La solubilidad aumenta con la existencia de grupos polares, porque el agua es un solvente polar, es la definición de un solvente polar. La capacidad de formar puentes de hidrógeno, porque el agua podrá formar puentes, reemplazará puentes de hidrógeno con otras aguas por puentes de hidrógeno con otros solutos. Y con la disminución de la superficie hidrofóbica. Y esto es fundamental que lo entiendan. Básicamente, si no hubiese una tendencia a la disminución de la superficie hidrofóbica, no tendríamos células. ¿Sí? Lo cual complicaría muchísimo el estudio de la biotecnología porque no estaríamos acá. Hay escalas cualitativas de solubilidad que se relacionan con escalas cuantitativas. La verdad, uno nunca se acuerda de la escala cuantitativa. Uno dice, esto es muy soluble, esto es poco soluble en agua. Acá tienen un ejemplo de una escala, que fíjense que está en miligramos, mililitros o gramos. Muy soluble, fácilmente soluble, soluble, moderadamente soluble, poco soluble, muy poco soluble, prácticamente insoluble. ¿Sí? A la gente que se dedica a trabajar en temas de solubilidad, tener una escala tan detallada les debe venir bien. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, en la industria farmacéutica, en la que la solubilidad de algo depende en qué medida se va a absorber, tener este nivel de detalle puede ser muy útil. En general, vamos a usar una escala un poquito más tranqui, es decir, que es muy soluble, soluble, poco soluble o insoluble. ¿Sí? No comparen estas escalas porque este está en miligramos y este está en molaridad. ¿Sí? Si yo puedo hacer una solución de algo que es más que 0,1 molar, es muy soluble. Y si no, vamos a decir que es poco soluble o insoluble. Van a encontrarse también con el término miscible. Miscible se refiere a la posibilidad de mezclar dos líquidos. ¿Sí? Y por ejemplo, van a decir que algo es parcialmente miscible, invisible, ¿sí? O miscible en toda proporción. Por ejemplo, el alcohol y el agua son miscibles en toda proporción. Yo puedo disolver desde 1 mililitro de alcohol en 100 de agua, pasando por 20, 30, 50, hasta llegar a 1 mililitro de agua en 100 de alcohol. ¿Sí? Y todo eso sigue siendo un sistema homogéneo. Yo puedo disolver éter en agua, puedo disolver 8 gramos de éter cada 100 de agua. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy usando el éter para extraer, voy a decir, yo tiro volúmenes iguales de éter y agua en una ampolla de decantación y veo dos fases. ¿Sí? Entonces voy a decir, el agua y el éter son invisibles. ¿Sí? De verdad hay una pequeña solubilidad, pero la estoy obviando porque me estoy basando en el hecho de que cuando supero la solubilidad, que son esos 8 gramos por ciento, ya no se mezcla más. Entonces son, desde el punto de vista práctico, invisibles. Bueno, vamos a jugar a que tenemos un supermicroscopio y ver qué pasa cuando disolvemos algo. Si tenemos, por ejemplo, esto sería una red cristalina iónica. Tenemos cationes y aniones, ¿sí? Que salen de la red cristalina cuando yo pongo el agua y el agua lo rodea. El agua tiene un dipolo, entonces rodea a los cationes con extremos negativos del dipolo, o sea, el oxígeno apuntando hacia el catión, y solvata también a los aniones, acercándole la parte positiva del dipolo, o sea, los hidrógenos apuntan al anión. Si yo quiero hacer lo mismo con un disolvente no polar, hexano, lo que pasa es que el sólido se moja con hexano, nada más. ¿Sí? Pero no lo puedo sacar del retículo cristalino, ¿por qué? Porque el hexano, al no tener un dipolo asociado, no tiene la capacidad de solvatar cargas y por lo tanto separarlas. Acá tenemos la molécula de alcano en zigzag, ¿no? Fíjense que están apiladas como chapas acanaladas. Si yo le pongo un disolvente no polar, las interacciones que establece el disolvente no polar con una molécula son las mismas que esta molécula estaba teniendo con esta otra. No digo que son iguales, pero son el mismo tipo de interacciones. Van a ser interacciones de Van der Waals, interacciones de London, pero no hay interacciones dipolares.
Entonces realmente hay muy poco cambio en el entorno para esta molécula. ¿Sí? Esta molécula en estado sólido está solvatada por otras moléculas orgánicas. Y en la solución está solvatada por el solvente. ¿Qué pasa con el agua? Y el agua no tiene una buena forma de establecer uniones débiles con esa molécula apolar. Entonces, nuevamente, si yo tiro un pedazo de parafina en agua, la parafina se moja, pero no se disuelve. El agua tiene una manera de solvatar esta molécula. Pasa que es terriblemente incómodo. Por ejemplo, si esta es la molécula apolar, ¿sí? Yo puedo poner al agua de tal forma que todos sus dipolos estén compensados entre sí y estén rodeando la molécula. Bueno, ya entendieron, no voy a terminar el dibujo, ¿no? Ahora, esta es una forma, ¿sí? Yo no digo que sea la única forma, pero hay muy pocas formas de poner las moléculas de agua alrededor de la molécula orgánica, ¿sí? Y que estén compensados los dipolos, etcétera, etcétera. O sea que estoy teniendo el agua muy ordenada. ¿Sí? De todos los estados, de todos los microestados en los que podría estar en el agua, yo le estoy pidiendo que se ponga de una forma muy ordenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disminuye mucho más la entropía si yo vuelvo a formar el sólido, pegando estas moléculas orgánicas y liberando el agua para que esté tan desordenada como quiere, ¿sí? Adoptando toda la variedad de microestados posibles. Entonces, esta cuestión de que las sustancias orgánicas sin grupos polares se unan y excluyan el agua, que se llama efecto hidrofóbico, está justificado por la posibilidad de tener el agua en su estado entrópico más alto. ¿Sí? Entonces, vamos a finalmente nombrar las interacciones intermoleculares. Intermoleculares es entre moléculas, intramoleculares es de la molécula consigo misma. Entonces tenemos tres tipos de interacciones que nos importan. Las fuerzas dipolo-dipolo en moléculas polares, esto de que se pueden poner cabeza-cola y de alguna manera mitigar esos dipolos. Las fuerzas de dispersión de London, que afectan a todas las moléculas, las fuerzas de dispersión de London aparecen por dipolos inducidos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo vieron en orgánica? ¿Quieren que lo repitamos? Sí. Esta es una molécula y esta es otra molécula, ¿sí? De verdad no. Son sus nubes electrónicas, ¿no? ¿Está bien? Los electrones son dos moléculas apolares, ¿está bien? Esos electrones no están concentrados en ningún lado, están repartidos de forma más o menos pareja por toda la superficie de la molécula. Ahora, si hay... Los electrones se mueven, ¿no? Son chiquitos y escabullidizos y se mueven. Entonces, si en un momento hay cualquier exceso de carga electrónica en una parte de la molécula, estamos hablando de cosas que ocurren a nivel de femtosegundos, ¿no? Pues supónganse que en un instante esta parte de la molécula es más negativa que esta parte de la molécula. ¿Qué pasa con estos electrones? Estos electrones van a repeler a estos electrones, ¿sí? Entonces esta parte de esta molécula también se va a volver más negativa que esta parte de la molécula, ¿sí? Esto dura nada, dura muy poquito. En cualquier momento está pasando en otro sentido, o con otra molécula, pero está pasando todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, esto justifica por qué tenemos fases condensadas, básicamente, incluso en moléculas apolares. Si una de las moléculas fuese polar y la otra fuese apolar, lo que tendríamos es la interacción entre un dipolo fijo y una molécula no polar, que eso va a ser una inducción más fuerte. Pero cuando las dos son apolares, incluso existen estas inducciones de muy breve tiempo. Y esto hace que, fíjense que estas fuerzas de dispersión afectan a todas las moléculas. Y no estamos hablando de la propiedad de ningún enlace en particular, estamos hablando de que los electrones pueden tener fluctuaciones en su distribución. Y de hecho las tienen.
Y finalmente tenemos los enlaces por puente de hidrógeno, que de verdad son interacciones dipolo-dipolo, pero son interacciones dipolo-dipolo muy fuertes. O sea, en los compuestos orgánicos son las interacciones dipolo-dipolo más fuertes que vamos a encontrar. Porque, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el enlace carbono-oxígeno tiene un dipolo asociado que apunta al oxígeno. Y que el enlace hidrógeno-oxígeno también tiene un dipolo asociado que apunta al oxígeno. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos una densidad de carga negativa importante y acá tenemos una densidad de carga positiva importante. ¿Sí? Y eso no cambia, no fluctúa con el tiempo. ¿Cuándo existen puentes de hidrógeno? Cuando tenemos un átomo muy electronegativo, unido a hidrógeno, ese va a ser el dador del puente. Y cuando tenemos en algún otro lado, puede ser dentro de la misma molécula o en otra molécula, otro átomo muy electronegativo. ¿A qué me refiero con muy electronegativo? Oxígeno, nitrógeno y flúor. ¿Está bien? No hagan puentes de hidrógeno con carbonos, no hagan puentes de hidrógeno con fósforos, no hagan puentes de hidrógeno con azufres, ni con cloros, ni con bromos, ni con iodos. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno se dan en los compuestos que tienen oxígeno, nitrógeno y flúor. Entonces, flúor no vamos a encontrar poco. Vamos a encontrar sobre todo cuando hagamos análisis conformacional y yo les ponga los flúor para forzar a que vean un puente de hidrógeno. Pero en las biomoléculas, ¿dónde vamos a tener puente de hidrógeno? Y donde haya funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas, básicamente. Alcoholes, ácidos carboxílicos, aminas. Bueno, acá tendríamos una representación esquemática de cómo se ordenan las moléculas cuando tienen dipolos. Entonces, las moléculas dipolares tienen mayor punto de ebullición, tienen mayor punto de fusión. ¿Por qué? Porque se unen entre ellas a través de esos dipolos. ¿Sí? Atracción electrostática. Bueno, acá tienen un dibujo un poco mejor que el mío de las fuerzas de dispersión de London. Acá está dibujado muy bonito. Se supone que acá hay una distribución de cargas positivas y negativas a lo largo de la superficie de toda la molécula. Cuando se acercan, cualquier pequeña variación de carga genera una cascada de efectos, ¿no? Porque esta carga negativa acá acerca esta carga positiva y aleja esta carga negativa, que a su vez va a inducir una carga positiva en la molécula de al lado. O sea, seguimos explicando todo porque positivo se junta con negativo, ¿sí? Y va a ser así toda la materia. No, si alguien quiere saber cuál es el truco en orgánica, el positivo se junta con negativo. Para todo, ¿eh? Para todo. Para que funcione el tema de las fuerzas de London, tiene que haber posibilidad de interacción cercana entre las moléculas. O sea, una molécula chata, estos son por ejemplo los isómeros del pentano. Pentano, isopentano, neopentano. Una molécula chata tiene mucha superficie. Una molécula que sea más parecida a una pelota tiene menos superficie. Acuérdense que la esfera es la figura que minimiza la superficie por unidad de volumen. Entonces, misma masa molecular, no tenemos grupos funcionales, lo único que nos va a pegar las moléculas acá son las fuerzas de London. El pentano tiene un punto de ebullición de 36 grados, ¿sí? O sea, agarran un vial con pentano en la mano un ratito y lo hacen hervir, ¿no? El isopentano, que tiene una ramificación, está en 28 grados, y el neopentano, que tiene dos ramificaciones, está en 10 grados. ¿Por qué? Porque tienen menos puntos de contacto. El pentano se puede poner así, y tienen mucha superficie de contacto. Mientras que el neopentano solamente se puede poner en contacto en un punto. ¿Está bien?
Bueno, y el isopentano cae en el medio. El otro ejemplo que tienen es el tetracloruro de carbono y el cloroformo. Es un ejemplo un poquito antiintuitivo, pero fíjense, el tetracloruro de carbono, ¿qué momento dipolar tiene? 0. Tiene 4 enlaces carbono-cloro que están apuntados a la punta del tetraedro, todo se cancela, ¿sí? Mientras que en el cloroformo tenemos un momento dipolar. Entonces uno dice, bueno, el cloroformo tendría que tener punto de ebullición mayor. Por momento dipolar, sí. Pero resulta que el tetracloruro de carbono es más pesado. Entonces ahí gana. Entonces, ¿cuál es la idea de mostrarles esto? ¿Que se lo aprendan de memoria? No. La idea es que se pongan a pensar que a la hora de explicar algo, tenemos que darnos cuenta si ese algo es multifactorial o no. ¿Sí? Si yo les dijese, el punto de ebullición depende exclusivamente de las interacciones dipolares, entonces tendríamos que poder explicar todo con eso. Cuando nos encontramos con estos ejemplos, vemos que no. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo les puedo hacer? Teniendo en cuenta las interacciones entre moléculas, ¿prediga el punto de ebullición del tetracloretileno? No, porque no les enseñé a hacer eso y no se los puedo enseñar, yo tampoco lo sé hacer. Lo que sí les puedo preguntar es, considerando que el tetracloruro de carbono es una molécula apolar y que el cloroformo es una molécula ligeramente polar, explique por qué el tetracloruro de carbono tiene un punto de ebullición mayor. Y ustedes ahí tienen que sacar la guitarra y decir que pese que no tiene un momento dipolar, la molécula es más pesada, y que eso hace que sea más difícil hacerla volar. ¿Está bien? O sea, la idea de todas estas cosas es que ustedes tengan los recursos para explicar comportamientos, no para predecirlos. ¿Sí? A ver si les voy a pedir que predigan, pero en general más les voy a pedir que expliquen. Bueno, acá tenemos los puentes de hidrógeno. Ejemplos de moléculas que se pueden enlazar por puente de hidrógeno. El metanol. ¿Sí? El etanol también. Por ejemplo, el etanol es un líquido que hierve a 70 y pico de grados. Y su isómero de función, el dimetiléter, es un gas a temperatura ambiente. ¿Por qué? Tienen la misma fórmula molecular, no importa el peso molecular. ¿Cuál es la diferencia? No tiene hidrógenos polares. ¿Sí? Sigue teniendo los dipolos carbono-oxígeno, ¿sí? Pero evidentemente la influencia de esos dipolos carbono-oxígeno es mucho menor que la posibilidad de hacer puente de hidrógeno. Bueno, evidentemente no me acuerdo las diapositivas de memoria. Acá está el mismo ejemplo. ¿Sí? El etanol hierve a 78 grados, el dimetiléter a menos 25. Bueno, y acá tengo una amenaza, ¿cómo es? En el libro de Wade tienen un capitulito que hace como una descripción general, ¿sí?, de los grupos funcionales más importantes. Son párrafos cortos. Las aminas se caracterizan porque tienen al menos un grupo, un átomo de nitrógeno, pueden ser nitrógeno mono, dihidro, trisustituido, en general huelen a pescado y si se disuelven en agua dan soluciones básicas, ¿sí? Ese tipo de descripciones. No estaría mal que lo lean como para irse metiendo un poquito. Hagamos más o menos 20 minutos de introducción, después hacemos una pausa y nos metemos con las espectroscopías. ¿Qué es una espectroscopía? ¿Qué vamos a hacer cuando
Y vamos a hacer un experimento espectroscópico. ¿Ustedes qué se imaginan? Vamos a intentar obtener información de nuestra muestra iluminándola con algún tipo de luz, básicamente.